¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, en este episodio de Escuadalopecia vamos a hablar de un tema bastante interesante para hombres y mujeres y es el minoxidil oral y en concreto efectos adversos. Y vamos a hablar de ese tema por dos razones. Primero, porque ha sido una revolución y segundo, porque se han publicado recientemente dos artículos al respecto que parecen importante comentar ahora y son artículos en los que he participado como autor, con lo cual es información de primera mano. Luego iremos a los artículos, pero sí que quiero haceros un breve resumen de cuál es la historia del minoxidil oral. A ver, se sabe que el minoxidil oral funciona para crecer, engrosar y aumentar la longitud del pelo de hace muchos años, ¿de acuerdo? Es una droga que se empezó a utilizar años 60, 70, si mal no recuerdo. Habitualmente lo utilizaban los nefrólogos para tratar las hipertensiones que hacían las pobres mujeres que tenían lupus sistémico, ¿vale? Porque hace muchos años las mujeres con lupus se morían de su nefropatía, de su daño renal que tenían, y hacían unas hipertensiones impresionantes. Afortunadamente, desde hace unos cuantos años ya hay fármacos que son mucho mejores para controlar el problema renal y ya no tienen que, ya ese problema, digamos, esa mortalidad por el riñón ya no ocurre en estas mujeres. Y se vio que en estas mujeres, pues, con dosis muy altas de minoxidil oral, 10, 20, 30, 40, más de 100 miligramos, pues mejoraban la tensión, evidentemente, y les crecía mucho pelo. Y fue a raíz de ese descubrimiento cuando después se empezó a formular y se hizo ya, digamos, el tratamiento con minoxidil tópico. ¿Por qué? Simplemente, vamos a decir, por seguridad, ¿no? Es decir, una aplicación tópica que fuera algo fácil de utilizar en casa. Esa fue la razón por la cual después ya se hizo la indicación para minoxidil tópico para la alopecia androgenética en mujer y hombre. Es de sobra conocido las principales limitaciones del minoxidil, que son, primero, es un rollo, porque hay que utilizarlo diariamente, aunque en ficha técnica pone que hay que utilizarlo cada 12 horas. Es muy raro utilizarlo cada 12 horas porque tiene una cosmética muy pobre, deja restos, deja como una caspita o deja pelos pegajosos, lo cual no es agradable. Además, muchas veces está diluido en alcoholes, con lo cual, como el propilenglicol, con lo cual irrita el cuero cabelludo y por si fuera poco, la eficacia es en general baja. Me refiero baja en dos razones. Primero, porque para que el minoxidil tópico funcione hay que tener unos niveles razonables de una enzima que se llama sulfotransferasa en los pelos y los niveles de enzima son variables en cada persona, ¿de acuerdo? Con lo cual, salvo algunos test en concreto del pelo que ya no se suelen hacer, si esto ya hablaré de este tema en otro vídeo, es imposible saber cuánto va a responder uno a la medicación, porque puede ser que responda nada, ¿de acuerdo? O puede ser que responda, pero en el mejor de los casos esa respuesta suele ser muy poco llamativa comparado con otras medicaciones. Por ejemplo, en el hombre, finasterida autoesteroide es mucho más eficaz que minoxidil tópico. En las mujeres, ¿qué problema han tenido desafortunadamente? Pues que como era la única indicación aprobada, ¿de acuerdo? Muchísimas mujeres durante muchas décadas con problemas muy graves de alopecia han estado únicamente con minoxidil tópico, lo cual era una faena porque era poco eficaz, ensuciaba mucho el pelo y si ya de por sí las mujeres se lavan un poco el pelo porque tienen mucho pelo y evidentemente tardan mucho tiempo en secárselo, pues la eficacia era todavía menor porque lo usaban menos días por ese ensuciamiento del pelo. Con lo cual, muchas mujeres, desafortunadamente, durante muchos años, digamos que han estado con un tratamiento que, aunque está indicado y está aprobado, en mi opinión es subóptimo. ¿Qué ha pasado? Pues la historia del minoxidil oral, la vuelta, empieza realmente en Australia, ¿de acuerdo? En Australia hay un dermatólogo que es muy bueno, el que admiro bastante, que se llama Rod Sinclair, y este dermatólogo australiano que tiene una clínica de pelo en Australia, pues empieza hace unos cuantos años a utilizar minoxidil oral de vuelta, como se utilizaba hace décadas, para tratar la alopecia androgenética en mujeres, sobre todo en mujeres, de acuerdo, menos en hombres, pero sobre todo en mujeres. Y empieza a comentar en los congresos sus resultados. Evidentemente todo esto uso fuera de indicación. Se hacen publicaciones y queda un poquito el tema apartado. Y en los últimos 2-3 años sí que hemos empezado a utilizar, sobre todo nuestro grupo, ¿de acuerdo?, más el minoxidil oral y hemos publicado nuestros resultados. Y de hecho, las publicaciones que hacemos al respecto es en función un poco de la población que tenemos tratada con esta medicación, que no olvidemos que es un uso fuera de indicación. Y probablemente siempre será uso fuera de indicación, es decir, nunca va a estar recogido en la ficha técnica. Si os leéis la ficha técnica del minoxidil veréis que está indicado únicamente para tratar la hipertensión y además no es siquiera una primera elección para la hipertensión porque hay fármacos mejores. ¿Y por qué es esto? Porque la patente industrial del fármaco, que no diré el laboratorio que lo tiene, pero lo podéis buscar rápidamente en Google, ya expiró hace mucho tiempo. La patente industrial dura 10 años, con lo cual se pueden hacer genéricos y esto significa que si por lo que sea la empresa
le interesara hacer ensayos clínicos bien diseñados, muy válidos científicamente, para intentar forzar a las agencias americanas, la FDA y la europea, la EMA, a aprobar el fármaco, es decir, que en ficha técnica aparezca que vale para la alopecia androgenética, eso es un desembolso económico muy importante para luego un beneficio que puede ser muy limitado. Porque imaginaos que una empresa X dedica mucho esfuerzo a que se apruebe el fármaco, con ensayos clínicos que duran varios años, que son millones y millones y millones de euros o de dólares, para que luego llegue cualquier empresa genérica y directamente te saque el fármaco y te quite todo el beneficio, ¿no? Entonces, probablemente esto nunca va a ocurrir y siempre va a ser un uso fuera de indicación. Y esto va a significar que, en realidad, muchos médicos se pueden negar completamente a poneros el fármaco, aduciendo que es un uso fuera de indicación y que hay que valorar, y esto es cierto, riesgos-beneficios. Y de aquí vienen las publicaciones que estamos haciendo. Es decir, vamos a valorar en la práctica clínica habitual este uso fuera de indicación para ver si realmente qué seguridad tiene. Así que vamos con el primer artículo. Este artículo fue coordinado por Sergio. Sergio, evidentemente amigo mío y mentor mío, es una persona también muy importante a nivel de tecnología española, europea y mundial, sin duda ninguna, ¿de acuerdo? Y ha liderado este estudio, afortunadamente. ¿Veis ahí mi nombre? Vamos, mi función en el estudio fue realmente aportar casos y luego también me pidió Sergio hacer la parte un poquito más friki, que fue el estudio estadístico, ¿vale? El estudio estadístico bivariante y multivariante. No os voy a enrollar con esto, pero os quiero contar un poquito los resultados, hacer un poquito de divulgación científica, resultados, pero también apoyados en la práctica clínica. Fundamentalmente, el principal miedo con el minoxidil, ¿cuál es? La hipertricosis, es decir, que engruesen pelos fuera de zonas que nos importan. Evidentemente, a los hombres y las mujeres lo que nos importa es la zona del cuero cabelludo. Otras zonas que pueden engrosar son cualquier zona pilosa del organismo, absolutamente cualquiera. Y de hecho, esto es una de las razones que también, o por lo menos yo, fuera de indicación, sí que a veces me interesa para engrosar cejas, por ejemplo. El problema es que no solamente engrosar cejas y pestañas, que esto si no, las mujeres estarían encantadas, sino que pueden engrosar otros pelos, como los brazos o la zona de la barba, el bigote, etc. Y eso es lo que ya empieza a inquietar. Vale. Lo que hemos visto es que este efecto adverso, esta hipertricosis, no es tan llamativa como pensábamos. Y es dosis dependiente, es decir, mayor dosis de minoxidil, mayor riesgo de hipertricosis. Y además no ocurre de un día para otro, sino que tiene cierta latencia, ¿vale? Tarda unos meses en aparecer. Y afortunadamente, como es dosis dependiente, es también reversible. En el caso hipotético que se estableciera una hipertricosis que no fuera tolerada habitualmente por el paciente, pues lo que se hace es que se baja la dosis y revierte sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es mi experiencia? Generalmente hay de todo, pero casi me atrevería a decir que los hombres se quejan más de esto que las mujeres. En general, muchas mujeres, pobres ellas, que han estado, vamos a decir, con tratamientos no tan eficaces, pues cuando ven que mejoran mucho el pelo, no les importa tener un poquito más de vello en la cara, porque o bien pasan del tema, o bien ahora con el COVID y la mascarilla no se ve nada, o bien se lo depilan, o bien se lo decoloran. ¿De acuerdo? También existen algunas cremas que lo que hacen es que bajan la aparición de estos pelos, pero esas cremas hay que utilizarlas continuamente, porque si no se utilizan continuamente el pelo vuelve a aparecer. ¿Cuál suele ser mi recomendación? Por lo primero, que si no es algo muy llamativo, pasar un poco del tema, ¿de acuerdo? Las mujeres que habitualmente trato son mujeres mediterráneas. Las mujeres mediterráneas tienen un poquito más de vello que las mujeres de más del norte de Europa. Porque una teoría que tenemos, que no está del todo confirmada, es si las mujeres con fototipo claro, es decir, con piel más clara, ojos más claros, hacen menos hipertricosis. Pensamos al principio que si es una chica más rubita, hay menos riesgo de que haga hipertricosis que si es una chica más morena. Ahora creo que, mi opinión es que yo creo que da un poco igual. Hacen igual ambas. No hay capacidad de predecirlo en función del color de la piel o de los ojos, pero es verdad que si engrosas pelos rubios, pues se van a ver menos que si engrosas pelos que son más oscuritos. En el caso de que esa hipertricosis no sea especialmente tolerada bien por ti, porque dices, es que no quiero tener más pelo aquí, que me está ya no me gusta estéticamente, pues una opción es bajar la dosis, ¿de acuerdo? O a veces se pueden añadir alguna otra medicación que sea, digamos, antiandrógena, ¿vale? De media vamos a decir que más o menos 1 de cada 10, entre un 10 y 15% de las mujeres con minoxidil oral van a desarrollar hipertricosis, ¿vale? Diferente grado en función de la dosis. Y esa hipertricosis, insisto, que no aparece un día para otro, ¿vale? Generalmente
partir del primer, segundo mes. Incluso, aunque esto no está muy bien delimitado y no sé muy bien qué mujeres hacen esto todavía, algunas, curiosamente, esa hipertricosis desaparece sola al mantener las pastillas, lo cual es impresionante. Dado que el minoxidil lo que hace es que puede bajar un poco la tensión, como tu cuerpo ve que baja la tensión, lo que hace es que fuerza el corazón, la lata más rápido, ¿vale? Aumenta la frecuencia cardíaca. Y de hecho, si notamos que nos late un poquito el corazón más rápido, puede ser que esa dosis es demasiado alta para nosotros. Y esto ocurre a las pocas horas, ¿eh? O sea, es muy rápido de ver, ¿de acuerdo? Otras cosas como mareo, etcétera, ocurren ya probablemente a partir del segundo o tercer día. Láser en la cara. Me lo preguntáis muchos. Vamos a ver, el minoxidil oral no es una contraindicación del láser. El pelo será más grueso, con lo cual pues tendrán incluso más target, más diana para la que poder actuar, pero no es una contraindicación. El problema del láser en la cara, el láser de depilación, es que puede tener un efecto paradójico, es decir, que el pelo crezca más, con lo cual no suele ser mi primera opción, ¿de acuerdo? Y si se hace el láser, hay que hacerlo por alguien que sepa hacerlo bien, que haya hecho láser en la cara, ¿vale? Porque no es tan fácil como el resto del cuerpo. Decía antes que a los hombres, curiosamente, les importa más, porque hay muchos hombres que van muy depilados o que se han hecho láser y tienen mucho miedo también a veces de que vuelva a producirse este exceso de vello en otras partes del cuerpo. En mi experiencia en hombres lo que suelen quejarse más es aparición de pelo en el dorso de las manos o en los dedos y en la zona del ombligo, ¿de acuerdo? No les suele importar tanto en la zona de la barba. Evidentemente a las mujeres lo que les importa sí que es más la zona de la barba. ¿Hay más efectos adversos con el minoxidil? Sí. Es extraordinariamente raro y nunca no debería ocurrir la dosis que se utiliza habitualmente para tratar alopecia androgenética, pero no hay que olvidar que es un vasodilatador periférico, ¿vale? Lo que hace es que dilata vasos sanguíneos que se encuentran en la periferia y eso está asociado a algunos posibles efectos adversos. Diría que dentro de los efectos adversos raros, el más frecuente, y no sé si es muy frecuente, es que haya un poco de edema, es decir, que se hinchen los tobillos. Esto fundamentalmente, estos factores de riesgo para desarrollar esto son primero, mujeres, segundo, calor, es decir, verano, y tercero, estar de pie. Mucho tiempo sin moverse. Entonces, típica mujer que está mejor con pastillas de minoxidil, que está en verano, está mucho tiempo de pie en la playa, pues puede tener un poquito más de edema en los tobillos. ¿Cómo se soluciona eso habitualmente? O bajando de dosis, o pasando del tema, o con algún diurético. Y como hay diuréticos que tienen efecto, vamos a decir, antiandrógeno, y con lo cual mejoran el pelo, como puede ser la espironolactona, puede ser una utilidad. Hablaré de esto en otro vídeo. ¿Hay más efectos adversos? A ver, por poder puede haber, pero, y ahora os voy a introducir este segundo artículo que he publicado y que saldrá recientemente en la Revista Española de Dermatología, son efectos adversos muy infrecuentes y son dosis dependiente. ¿Vale? Hay una situación peculiar que tenemos en nuestro país, que está ocurriendo en otros países, pero no en todos, y es que para conseguir la dosis que queremos para tratar el pelo, que son dosis muy inferiores a las utilizadas para bajar la tensión, en general hay que hacer una formulación magistral. Es decir, si por ejemplo la pastilla que se comercializa en España, que no diré el nombre, está a una dosis de 10 miligramos y a una mujer va a empezar con medio miligramo al día, es una pastilla que evidentemente es 20 veces menos. Es imposible comprar la pastilla comercial y partirla en 20 partes. Es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Afortunadamente, los farmacéuticos en su oficina de farmacia pueden formularlo, es decir, pueden meter justo la cantidad exacta. Vale. El problema, que ahora ya no es tanto, pero que al principio, hace unos años cuando empezamos con esto, sí que había, es que había errores de formulación. Es decir, los farmacéuticos se equivocaban con la dosificación, metían más o menos dosis en esas cápsulas. Pensáis, joder, pero si es tan fácil como meter medio miligramo en cada cápsula. No, no es tan fácil. No soy farmacéutico, solo soy médico, no soy químico, con lo cual no entiendo con exactitud cuál es el problema, pero tengo compañeros y amigos farmacéuticos que sí me han transmitido que es mucho más complicado de lo que puede parecer, ¿vale? Y hay que estar entrenado para hacerlo. Y, de hecho, por esto publicado reciente de este artículo, tengo como una nota de atención para que los farmacéuticos que formulen sepan hacerlo bien. Y si no saben hacerlo, no pasa nada, pero que evidentemente se pongan en contacto entre ellos para poder solucionarlo. Y se han visto que todos los efectos adversos graves al minoxidil, todos los que he recogido los últimos 3 años, que afortunadamente no han sido muchos, se han debido a una mala dosificación. Me explico. Por ejemplo, pondré el ejemplo de un paciente que este paciente, no voy a decir ningún dato para que no se identifique evidentemente,
se le pone para su alopecia androgenética 1 miligramo al día de minoxidil, ¿vale? Se lo toma por la noche y lo que ocurre es que a los pocos minutos de tomárselo se marea, se levanta de la cama, va al baño para echarse un poquito de agua para despejarse y ¡pum! Se desmaya. Y al desmayarse se pega con la mala suerte en la cabeza con el váter, ¿de acuerdo? Y tiene una brecha. A los pocos minutos se lo encuentra la pareja y, evidentemente, pues llama a urgencias, va a la ambulancia al hospital, ¿vale? Y ahí se ve lo que ha pasado. La paciente tiene una tensión muy bajita, ¿vale? Ha tenido una hipotensión provocada por esa vasodilatación del minoxidil y al perderla al conocimiento se ha caído y con la mala suerte que se ha dado un golpe, tiene una brecha que se sutura y punto. Vale. Y con dosis de 1 miligramo no es de predecir que baje la tensión. ¿Qué ha ocurrido? Y eso evidentemente lo supimos a posteriori. Mandamos a analizar las cápsulas y en vez de 1 miligramo tenía 100 miligramos en cada cápsula. Con esa dosis, evidentemente, yo también me hipotenso. Y me mareo y me sincopo. Ha habido más casos parecidos, con cosas más graves, ¿de acuerdo? Que tampoco, si tenéis interés ya leéis el artículo, pero tampoco quiero provocar más inquietud. Y el resumen de todo esto es que todos esos problemas son dosis dependientes, es decir, no son efectos idiopáticos o primarios o idiosincráticos que decimos los médicos, es decir, no se aparecen al azar en gente predispuesta, no, es que esa dosis para ti es demasiado alta. ¿Y qué solución tiene? Bajar la dosis, es así de fácil, ¿de acuerdo? Con lo cual, todos estos datos parecen indicar, aunque insisto que no hay ensayos clínicos al respecto y siempre hay que ser muy cauteloso con todo esto, que a dosis que llamamos LDOM, es decir, dosis bajas de minoxidil muy por debajo de las que bajan la tensión, no parecen producir problemas a nivel cardiovascular, ¿de acuerdo? Evidentemente, cada paciente es un mundo. Muy raramente he tenido que hacer algún estudio más, estudios de, pues ya sabéis, midiendo tensiones arteriales, etcétera, para ajustar la dosis a cada paciente. E incluso algunos seguramente habéis podido sufrirlo en vuestras carnes. Pacientes que tienen hipertensión y tienen alopecia androgenética, pues a veces con la única pastilla de minoxidil, subiendo un poquito más las dosis, se trata la tensión, ¿de acuerdo? Y la pérdida de pelo. Pero esto siempre en connivencia de otros médicos, otro cardiólogo, otro médico de familia que trata a ese paciente. Yo siempre soy muy respetuoso y no quiero saltarme más pasos de los que debería, ¿de acuerdo? Con lo cual, el resumen para tener en cuenta. Los efectos adversos del minoxidil son fundamentalmente hipertricosis, aunque es muy raro, sí que puede aparecer a dosis más altas. Y el resto de efectos adversos son extremadamente raros. Y dentro de los raros, lo más probable es sufrir edema, es decir, que se hinchen los pies, ¿de acuerdo? Y otro tipo de efectos adversos tipo taquicardia, sensación de astenia, es decir, cansancio, o problemas de baja de tensión y con lo cual tengamos problemas en el corazón o en el cerebro, ocurren simplemente a dosis muy altas, dosis que en principio no tienen que utilizarse para esta problemática. Bueno, espero haber resuelto alguna de las dudas que podéis tener al respecto y nos veremos en el próximo episodio de Escuela de Alopecia. ¡Hasta ahora!